controles y seguimos hablando de estos temas que nos interesan mucho y queremos hablar sobre plásticos, sobre medio ambiente, porque nuevamente Estados Unidos involuciona en sus prácticas ecológicas tras la salida del Acuerdo de París, que es este acuerdo que tiene muchos países que se comprometen a reducir sus gases de efecto invernadero para que no siga aumentando la temperatura del planeta. Entendamos que este enero, que recién pasó, ha sido el mes más caluroso registrado en la historia de la humanidad. O sea, si sigue aumentando la temperatura del planeta, no sé hacia dónde vamos a ir. De verdad, es muy complicado todo lo que nos está pasando y yo creo que no somos conscientes. Pero además, Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que levanta las restricciones a la utilización de las bombillas plásticas, o más conocidas como pajitas, que esto, bueno, inicia una nueva era como de esta problemática ambiental que son los plásticos, que hemos estado hablando acá en el programa un montón de veces, de que están convirtiéndose en microplásticos. Estos microplásticos están contaminando todas las playas y además se están convirtiendo en nanoplásticos, y estos nanoplásticos están en los peces, en los moluscos. Esto lo comemos nosotros porque es parte de la cadena trófica, y nosotros estamos llenos de nanoplásticos, nuestro cerebro, nuestra sangre, la placenta de las guaguitas, hasta los mismos fetos, el semen. En muchos lados ya se ha detectado nanoplásticos en el cuerpo humano. ¿Qué nos espera? Esto está también asociado a nuevas enfermedades y también enfermedades como cardiovasculares, aumento de casos de cáncer y mucho más. O sea, somos o vamos a ser puro plástico, o parte de nuestro cuerpo va a ser plástico. O sea, de verdad es complicado. Queremos hablar de este tema hoy día, de qué es lo que significa esta medida de Donald Trump, además cómo va a impactar las costas chilenas. Está hoy día con nosotros Lisbeth van der Meer, que es la directora de la ONG Oceana, que por supuesto es parte de las grandes misiones que tiene la protección de los océanos. ¿Cómo estás, Lisbeth? Muy buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, aquí un poco choqueada con estas nuevas noticias, pero el mundo ambiental es así y lo tomamos también como una alerta para lo que puede pasar después de que uno pasa leyes y se pone muy contento, ¿cierto? Como la ley de plásticos de un solo uso, y a veces hay retrocesos que hay que evitar. Bueno, de hecho los dichos de Donald Trump fueron: no creo que el plástico vaya a afectar mucho a los tiburones mientras comen, mientras se abren camino a mordiscos por el océano. Eso fue una de las frases que dijo, y que también dijo, no, es que las bombillas de papel no sirven, se humedecen y no sirven. A mí me llama la atención cómo Estados Unidos, con estas decisiones, no solamente medioambientales, también salirse de la Organización Mundial de la Salud, entre otras decisiones que van a afectar nuestro medio ambiente y nuestra salud, pueden impactar a otros países como Chile. Y ahí te quería preguntar, ¿qué significa que una potencia mundial como Estados Unidos decida que ahora los plásticos de un solo uso puedan utilizarse? Bueno, efectivamente lo que hizo fue revertir, ¿cierto?, un decreto que había establecido Biden en su anterior periodo, y él dijo, aquí en el gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos y está prohibida las bombillas de plástico. Entonces ustedes tienen que hacer todos los esfuerzos en adquisición, en todo lo que significa, ¿cierto?, el aparataje del Estado y del gobierno de Estados Unidos, que esto sea un decreto. Era muy importante el signo que se le estaba dando a Estados Unidos, porque Estados Unidos, bueno, hay que clarificar que también es un muy grande productor de plástico. No es como Chile, que nosotros tenemos que importar de cierta forma el plástico, no tenemos este petróleo, ¿cierto? Entonces él, de forma muy burda, ¿cierto? Y claramente uno de los grandes aciertos o progresos que se había hecho en el mundo era eliminar este producto, que efectivamente no dura más de 30 segundos, no sé, bueno, un vaso será media hora mientras tanto uno habla, pero que no tiene ningún uso. O sea, por eso se llama el plástico de un solo uso. Efectivamente son productos que se usan en muy corto tiempo y después nosotros lo declaramos como un desecho, pero estos quedan 200 años dando vuelta en el medio ambiente y más, porque después, como tú contabas, esto después el 85% de toda la basura que tú encuentras en el océano es plástico. 15 millones de toneladas anuales se están ingresando al océano anualmente. Yo creo que es algo que nosotros ni siquiera podemos dimensionar en nuestra cabeza, como por los ríos,
y también, bueno, porque no se puede reciclar, ¿cierto? No tiene ningún valor, entonces esto termina efectivamente en los ríos y finalmente en el mar. Y esto está en todas las especies, ya lo hemos encontrado hasta en los lugares más recónditos de la Patagonia. Hemos encontrado camarones con restos de plástico. Entonces es un problema que claramente, al igual que el cambio climático, que el calentamiento global, que la cantidad de CO2 que estamos produciendo, es algo que es urgente y muchos países ya habían hecho muchos avances para hacerlo, pero bueno, Estados Unidos ahora más también como una forma comunicacional que impacta, ¿cierto? Dice, vuelven las bombillas, volvemos al plástico. Sí, te quería preguntar sobre cómo también afecta a las costas chilenas, porque entendiendo las corrientes, por ejemplo, las islas son de las más afectadas por los plásticos. Vemos lo que sucede en Rapa Nui, en la isla de Pascua. De hecho, el año pasado fue la cumbre mundial para la descontaminación de plásticos y microplásticos. La playa Anaquena Tubay está llena de microplásticos, o sea, las arenas de todos colores, ovaje, ni qué decir. Y esto afecta también, como mencionabas, a las especies marinas, tortugas, ya sea distintos peces, ballenas, que se ven enredados por el plástico, no solamente las bombillas, sino que distintos tipos de plástico. ¿Cómo podría afectar esta medida a Chile, que está tomando un montón de acciones para reducir? Bueno, como también tú mencionabas, tenemos esta ley de plásticos de un solo uso, que si bien el Senado aprobó el año pasado que se postergara en cierto ámbito, en ciertas áreas, sobre todo en los restaurantes, entregar plástico de un solo uso, bueno, igual hemos avanzado. Exactamente, yo creo que ahí es donde está el mensaje. La gente ha avanzado, la cultura ha avanzado, todos como humanos. Hoy día sí nos cuestionamos. Yo creo que hace 15 años yo jamás me habría cuestionado si una bombilla, porque estoy usando una bombilla, hoy día la gente se lo está cuestionando. La verdad es que las playas de Chile hoy día tú las puedes encontrar mucho más limpias, porque efectivamente mucha de lo que nosotros logramos ver en las playas son plásticos de un solo uso, ¿cierto? Que los veíamos ahí directamente. De hecho, que se calcula que en el mundo el plástico que se fabrica en todo el mundo, un 40% es plástico de un solo uso. Sí. Entonces, el problema que hay acá es que el océano no tiene fronteras, ¿cierto? Tiene corrientes circulares y efectivamente se concentra mucho más, por ejemplo, en islas como Isla de Pascua, y el mundo, digamos, termina, algunos plásticos que nosotros vemos en nuestras playas efectivamente son de China, pero el problema es el microplástico. El microplástico está hoy día en todo, en el aire, en el agua, ¿cierto? Y de a poco hemos empezado a entender qué es lo que causa el microplástico en los humanos. Bueno, infertilidad, ¿cierto? Como que mencionabas tú, en algunos casos de cáncer también se ha comprobado. Entonces, me parece, claro, muy al estilo Trump, ¿cierto? Ir en contra de la ciencia, ir en contra del medio ambiente. Es un signo muy potente cuando él dice vamos a volver al plástico. Sin embargo, yo creo que hay una cultura ya, las próximas generaciones están entendiendo que esto no puede ser. Sí. Y en Chile, de hecho, nosotros como consumidores tenemos una obligación, ¿cierto?, que es, bueno, yo no quiero este tipo de bombillas y quiero bombillas de papel. Eso te iba a decir. Bueno, de hecho, hoy día no fui al parque, me compré un mote con huesillo. Bueno, me dieron obviamente el mote con huesillo en un vaso de plástico y con una bombilla de plástico. Y yo dije, no, gracias. Y ahí está, como tú decías, la responsabilidad, pero a lo que voy yo es que igual se siguen entregando estos plásticos de un solo uso, la cucharita, el plato, el vaso de Plumavit también para el café, la bombilla. Entonces, ahí te quiero preguntar qué pasa con la ley de plástico de un solo uso que en agosto del año pasado tenía que entrar en vigencia y que esto se posterga 54 meses desde la publicación de la ley. Esto se aprobó por el Congreso y esto... la ley establecía que en ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables, prohibiendo el uso de cualquier producto plástico o de cualquier otro material no reutilizable tanto al interior de los locales como en sus operaciones. Ahora, esto de los restaurantes, por ejemplo, en estos stands o food truck, etcétera, o sea, se pueden usar, se pueden entregar.
Hoy día, porque se aplazó, sí, pero no se puede ya ¿cómo se llaman? Los platos, los tenedores, los cuchillos, las cucharas y las bombillas están completamente prohibidas. Entonces, cuando te están entregando algo de plástico, en ese caso, es ilegal. Pero ¿ya? nadie fiscaliza, o sea, está prohibido que te lo entregue el carrito. Yo le iba a decir hoy día a la señora, pero ¿quién va a venir a fiscalizar a la señora del carrito? O sea, no lo van a hacer. Exactamente, y ese, bueno, era una de las responsabilidades que tienen las municipalidades. Algunas municipalidades sí se lo han tomado muy en serio, ¿cierto? Están certificando los locales, pero la verdad es que también había un lobby muy grande desde las empresas, ¿cierto?, de comida rápida para que esto no se instaure, y bueno, por eso se aplaza también. Entonces, aquí también tiene que haber una urgencia desde la ciudadanía a que esto pase. Esto igual que las bolsas plásticas, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando se eliminan las bolsas plásticas era un escándalo, todo el mundo estaba enojado porque tenía que llevar bolsas al supermercado. O el cigarro que no se podía fumar en los lugares cerrados, ¿te acuerdas? Todo el mundo alegaba, sí, y ahora nadie, o sea, que después todos se acostumbraron y agradecieron de no llegar a lavarse el pelo después del carrete. Exactamente, o sea, ahora uno va y ve a alguien fumando cerca y uno dice, pero sí, hace 10 años eso era muy normal. Entonces son cambios de conducta que son muy importantes, que sean apoyados por los gobiernos, y por eso ¿cierto? Este cambio y esta alusión de que vamos a volver al plástico desde un presidente es muy peligroso, porque llegar a los cambios que se han llegado, o sea, en Estados Unidos es la única parte donde se ha prohibido casi el plástico de un solo uso en California. El resto de Estados Unidos, bueno, es cosa que, no sé, la gente que ha ido de vacaciones, es realmente dramático y angustiante el nivel de plástico que se usa en ese país. Igual, Lisbeth, acá en Chile se ha reducido un poco. Pero ya para ir cerrando, te tengo que despedir. Igual recordemos que lo positivo es que hay muchos países que son parte del Pacto Mundial de Plástico y que también están buscando regular. Recordemos, la última reunión fue en Corea del Sur. Entonces, si bien, claro, Estados Unidos potencia mundial, pero también hay muchos otros países, lo mismo que pasa con el Acuerdo de París, que están moviéndose hacia medidas ecológicas. Entonces, para que tampoco perdamos tanto la esperanza. Ahora, obvio que impacta porque es una industria gigante, pero bueno. Sí, bueno, y lo importante es que tengamos leyes que se cumplan y que no se reviertan, ¿cierto? Y que no vayamos para atrás. Y por eso para él fue tan fácil hacerlo, porque fue un decreto que había hecho un presidente y no una ley. Por eso las leyes son tan importantes. Exactamente. Te quiero agradecer, Lisbeth Van der Meer, directora de la ONG Océana. Gracias por hoy día estar con nosotros, darnos toda esta información que es tan importante. Y el mensaje final para cerrar hoy es: tú, que nos estás escuchando, eres responsable, eres consumidor responsable. Tú tienes que decidir si aceptas o no el plástico, ¿cierto? Así que acá lo importante es reducir más que reutilizar y reciclar. Exactamente, es nuestro océano y nuestro planeta, así que nadie más mejor que nosotros mismos nos encarguemos de cuidarlo. Un abrazo grande, que tengas una linda tarde. Chao. Muchas gracias, chao. Gracias, Andrés. Nos vamos a agradecer.